poder estar nuevamente con ustedes. Cada día que Dios nos da es un día para bendecirnos. Eso es estar en Cristo Jesús. ¿Qué buscamos con este discipulado que es para triunfar? Es un discipulado que lo tomamos de la palabra de Dios y que es todo lo que debe de saber un hijo de Dios y una hija de Dios para afirmarse en la fe, afirmarse en la palabra de Dios y de esta manera llevar en Cristo Jesús una vida en triunfo. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos de nuevo y somos una nueva criatura. Veíamos en la clase pasada en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y estábamos viendo que la connotación de este versículo nos dice, tú ahora ya no eres lo que eras antes, ya no eres, fíjense bien en esto, esta escritura nos está diciendo, ya no eres quien eras antes. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron. O sea, todo lo que hiciste en tu vida, ya pasó. Bueno o malo, ya pasó. Y dice, he aquí todas son, eso se refiere a que, fíjate, es que hablar de los tiempos de Dios es un tema muy difícil. Te voy a decir por qué. Porque después de Dios, lo que reina en nuestra vida es el tiempo. ¿Mm? Después de Dios, lo que reina en nuestra vida es el tiempo. Ahora, estoy hablando temas de cosas profundas. Te voy a explicar algo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no está bajo el reino del tiempo. Y eso es algo que es difícil de entender para todos nosotros. Entender lo que es la eternidad es entender lo que es vivir sin tiempo. Y sé que esto es medio loco, ¿no? Albert Einstein fue alguien que trató de explicar esto, ¿no? Explicó esto de una o de otra manera y él ahí entendió el poder de Dios porque él entendió que realmente Dios, al ser eterno, está por encima del tiempo. Y estar por encima del tiempo es prácticamente como si no estuvieras bajo el tiempo o regido en el tiempo. Por eso el entender la eternidad es muy difícil, porque ni siquiera no te puedo cuantificar la eternidad. Eso es lo que tienes que saber. La eternidad no se puede cuantificar. No se puede cuantificar porque ¿con qué tiempo lo cuantificas? Si el tiempo no está en la eternidad. Por ejemplo, yo te podría decir que si tú vives 100 años, yo no te puedo decir que tu vida de 100 años es el 0.00000000000 y así, si tú quieres 1.000.000 de ceros y luego uno, y es esa parte, 100 años es esa parte de punto y 1.000.000 de ceros y luego uno con respecto a la eternidad. Ni siquiera te puedo decir eso. Espero haberme explicado. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo te diga 100 años de nuestra vida que viviéramos aquí en la tierra, si ese fuera el caso, 100 años, ni siquiera es el punto 0000 y 1.000.000 de ceros y luego el 1, ni siquiera te puedo decir, es esa parte de la eternidad, porque la eternidad no se puede cuantificar, no tiene tiempo. No tiene tiempo, ¿me explicó? Entonces, esto nos hace entender más de la naturaleza de Dios, más del poder de Dios, más de la posición de Dios en todo, más de la posición de Dios en todo. Ahora, Dios es la cabeza de todo, el principio de todo, el amo, Señor, el Rey, la majestad, el todopoderoso. Abajo de Dios está el tiempo. Y después todo lo demás. El tiempo, dicen que el tiempo rige todo. Si tú te fijas, el tiempo rige todo. Bueno, pues Dios rige el tiempo.
y usa el tiempo. Ahora bien, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando dice aquí en 2 Corintios 5:17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, está diciendo todo lo que tú hiciste, las cosas es lo que nosotros hemos hecho hasta el momento en que entregamos nuestra vida a Dios por medio de Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cómo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador? Cuando nosotros aceptamos como una verdad tácita, veraz, que Cristo vino a este mundo a morir en la cruz para el perdón de mis pecados. Cristo murió en la cruz para que yo recibiera el perdón de todos y cada uno de mis pecados, y yo acepto eso como verdad en mi vida. Eso es aceptar a Cristo. Aceptar la verdad es aceptar a Cristo. Aceptas como verdad cómo te llamas, y siempre que te preguntan tu nombre, dices tu nombre porque esa es tu verdad. Tu nombre es parte de tu verdad. Así aceptas a Cristo. Aceptas la verdad. Por eso Él dijo, yo soy la vida, yo soy el único camino, la única verdad y la única vida, ¿no? Entonces, cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, dice ahí, las cosas viejas pasaron, o sea, todo lo que hiciste, bueno y malo, pasó. Eso quiere decir, dejó de ser. Dejó de ser. Por eso es el nuevo nacimiento, por eso es el volver a nacer, porque es el borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Borramos todo tu pasado. No importa que tú hayas matado, hayas violado, hayas secuestrado, hayas arrojado una bomba atómica y matado a cientos de miles de personas. No importa. Hay gente simple que dice, ay no, eso no lo puede perdonar Dios. ¿Por qué no lo cree? ¿Por qué no lo puede aceptar? Por la limitación carnal humana de su mente. Pero Dios es claro y Dios dice que perdona todo pecado. No hay pecado que no sea perdonado por Dios, excepto no creer en Jesucristo. Y eso es blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿no? Tiene ahí otras anotaciones que más adelante lo veremos. Conforme vamos profundizando en la palabra de Dios, veremos más definidamente qué es blasfemar también en contra del Espíritu Santo, que es prácticamente, empieza y se deriva en no creer en Jesucristo como el Señor y Salvador. Porque ese es el pecado que Dios no perdona. Él te perdona todos los pecados si tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, pero si no lo aceptas, no hay perdón de nada. Porque Dios no perdona que no aceptes que Él vino a dar la vida por ti. ¿Me explico? ¿Quiere perdonarlo? Sí, pero tú no recibes el perdón. Él ya lo hizo, pero tú no lo recibes, porque no recibes esa verdad como verdad veraz en tu vida. ¿Me estoy explicando? Entonces, fíjate bien. Dice, todas las cosas viejas pasaron. Ese es el volver a nacer, volver a empezar. Me encanta cuando la gente recibe a Cristo como Señor y Salvador y dice, es que me siento bebé. Me siento totalmente nuevo en esto, me siento totalmente como si hubiera acabado de nacer y no tengo la más mínima idea de este mundo de Dios, ¿no? De este universo de Dios o de este reino de Dios. Eso me encanta, ¿sabes por qué? Porque esa es la evidencia de que verdaderamente hubo un nacimiento en Cristo Jesús, porque el nacimiento en Cristo Jesús es igual que el nacimiento físico. Eres un bebé espiritual. Así como fuiste un bebé físico en tu carne, de hueso y carne, también eres un bebé espiritual o una bebita espiritual, y obviamente te tienes que alimentar y amamantar de la leche que es la palabra de Dios. Y estos principios bíblicos son precisamente eso. Si se acuerdan con qué temas empezamos las primeras clases, son los temas fundamentales de cómo estar seguro de que soy hijo de Dios. Cómo oír a Dios, cómo orar a Dios, cómo estudiar la palabra, etcétera, etcétera. Vimos las cosas que son muy, muy importantes para alguien que acaba de nacer. Y conforme vamos pasando las clases, vamos profundizando más. Los temas cada vez son sistemáticamente más profundos y más desarrollados. ¿Para qué? Para que sigas creciendo. Obviamente empezamos con lechita, después nos vamos con papilla, después nos vamos con alimento sólido, pero al rato vas a estar sirviéndote unos cortes finos de la palabra de Dios
inmensos, impresionantes. Entonces, fíjate bien en este punto. Todas las cosas viejas pasaron, ¿sale? Borrón y cuenta nueva. Lo que hayas hecho, borrón y cuenta nueva. Dios dice, no importa lo que hayas hecho, tienes perdón. Por haber creído en Cristo como tu Salvador, tienes perdón de lo que hayas hecho, aunque a algunos no les guste. La gracia de Dios es más grande que el gusto o la justicia o el juicio de muchos. Eso es algo que tienes que entender. Tu juicio, dice la Biblia, dice Dios, que tu juicio, tu justicia es una jerga que apesta. Es como una jerga que apesta. Dice, tu justicia es como trapo de inmundicia. Así es que ya sabes qué hacer con tu juicio. Ya sabes qué hacer con tu injusticia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es sublime. La justicia de Dios es divina, es espiritual y es capaz de perdonarlo todo menos que no crean en su Hijo como el Salvador del mundo. Ahí sí no recibes el perdón. Ahí sí no, fíjate. Ahí sí no, no hay. ¿Ok? Ahora, todas las cosas viejas pasaron. Gloria a Dios, porque esto quiere decir que no importa todo lo malo que hiciste. Fue borrado, se acabó, pum, como si no lo hubieras hecho. Entender esto es entender la verdad y es cuando esta verdad te hará libre, te hace libre de tu pasado. Ahora, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Decíamos en el verso anterior que analizamos en la clase pasada, que fue en Filipenses capítulo 3, del 13 al 14, decía Pablo que una cosa hago, ¿no? Dejando el pasado atrás. Y eso es bien importante. Si Dios ya no se acuerda de tu pasado, ya te borró tu pasado, deja de acordarte tú. Aunque venga Satanás a recordártelo, mándalo muy lejos, lo vimos la clase pasada, ¿verdad? ¿Cómo se manda Satanás muy lejos? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está que todo mi pasado fue borrado, fue eliminado, dejó de ser. Así es de que yo te voy a recordar tu futuro, Satanás. Tú vas a terminar en el infierno eterno. Así como yo voy a terminar en el cielo eterno y en la eternidad del cielo y en la eternidad del tiempo en el cielo, en esa eternidad que no tiene fin, tú vas a terminar en el infierno. Y vas a ver cómo se aleja. ¿Ok? Ahora, todas las cosas viejas pasaron y dice, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no dice, he aquí todas serán hechas nuevas? No dice serán, dice son. ¿Sabes por qué? Porque aunque no te han llegado, porque vives tú en un tiempo que transcurre minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana, mes a mes y año con año y lo que sí, no quiere decir que no sea, no quiere decir que no esté. Entonces, cuando tú has nacido de nuevo en Cristo Jesús y tienes una nueva vida en Cristo Jesús, hay una visión y un plan perfecto y agradable para ti, para tu vida, en los propósitos y designios de Dios. Y dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Fíjate, son hechas nuevas. Por ejemplo, si tú eres capaz de creer que Dios te puede prosperar en todas las cosas, así como vas prosperando tu alma con este discipulado, entonces esas cosas ya son en tu vida, aunque sea en la semana que entra o el mes que entra o el año que entra. ¿Me explico? Ya son. Cuando nosotros decimos amén, no el amén, la verdad de decir amén, cuando decimos amén o en inglés amen, ¿verdad? Cuando dices amén no significa así será, no significa así sea, significa así es, así es. Cuando alguien dice, tú eres sano en nombre de Cristo Jesús, en nombre de Jesucristo, yo te sano del COVID, y alguien dice amén, no está diciendo así sea ni así será. Esa es una de las grandes mentiras y desviaciones religiosas que hay en las doctrinas falsas de los creyentes. ¿Por qué? Es como decir Dios te bendiga.
Y te lo digo, yo lo hice, no estoy diciendo que yo no lo hice, yo decía que Dios te bendiga. Mi deseo era que Dios te bendiga. Pero las cosas con Dios no son a futuro. Las cosas con Dios son, ya son, aunque sea mañana o pasado mañana, pero ya es, ya es. Entonces, no se debe de decir Dios te bendiga, porque Dios te bendiga está sujeto a una condicionante humana, que es cómo, cuándo, a qué horas, por qué, a dónde, si está, lo encontré, no lo encontré, le agradé, no le agradé, lo merezco, no lo merezco. Y de todas esas lagunas mentales y espirituales negativas, depende que tú creas que recibes o no recibes la bendición. Porque el Dios te bendiga es una cosa que, pues quién sabe. O sea, es lo que yo quiero. Pero quién sabe, depende de quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué hora, si estuvo, me oyó, no me oyó, tiene cosas que hacer, está muy ocupado, tendrá cosas más difíciles que arreglar que mi vida, que mi petición. O sea, lo correcto es que nosotros digamos, Dios te bendice. Porque cuando tú dices Dios te bendice, Dios lo hace. Cuando tú dices Dios te bendiga, ¿pero con qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? No dijiste nada que yo pueda hacer, dice Dios. Pero si tú dices Dios te bendice, Él dijo Dios te bendice, aquí está la bendición. Así, por eso dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya son. Todas las cosas nuevas que Dios tiene para tu vida, que son buenas, agradables y perfectas, ya han sido hechas. Para que tú nada más llegues a ellas, y llegues a ellas, y llegues a ellas, cada hora, cada minuto, cada día, cada semana, cada mes, cada año, llegues a esas cosas. Uno no debe decir gracias Dios porque me vas a sanar, no, gracias Dios porque me has sanado. Gracias Dios porque me vas a prosperar. No, gracias Dios porque me has prosperado. Uno no debe de decir voy a ser rico. Uno debe de decir soy rico. Porque la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Así hace Dios. Así hace Dios. Amén. Entonces, eso es algo que debemos de entender. ¿Qué le aconteció a tu vieja vida? Dejó de ser. No tienes por qué sufrir por nada, nada de tu pasado. Si tu pasado no se acuerda de ti, tú no te acuerdes, no tienes por qué acordarte de tu pasado. Déjalo, como dijo Pablo, no importa lo que fui, Pablo mató muchos cristianos. Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo de Tarso y todos sabemos la historia. Fue el perseguidor más grande de los cristianos en esos tiempos. Los perseguía y los quemaban vivos y los arrojaban a los leones o los mataban a pedradas. Eso, imagínate ese hombre que hizo todas esas atrocidades a la iglesia cristiana y luego se convierte en cristiano y no sentía ni siquiera un pequeño remordimiento por lo que hizo antes. ¿Por qué? Porque él entendió la gracia de Dios. Y fíjate bien, si Pablo fue perdonado y tan perdonado que fue tan usado y tan usado que fue el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, más de la mitad del Testamento cristiano para cristianos, lo escribió Pablo, el que mató más cristianos en ese tiempo, los perseguía y llegaba y los destrozaban ahí. Acababa con ellos ahí, los mataban. Y él lo disfrutaba y todo. Y aún así se le apareció Dios, Cristo, y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?
soy Jesucristo, a quien tú persigues. O sea, estás persiguiendo a mi iglesia, eso es perseguirme a mí. Y Saulo de Tarso ahí se convirtió, se hizo cristiano. Y después fue el que más sirvió a Dios. Fíjate, si él no tenía el más mínimo remordimiento o culpa o dolor por lo que fue su pasado, por eso digo, no importa que hayas violado, matado, asesinado, robado, defraudado, secuestrado, no importa. Si hiciste algo que puedes resarcir o revertir el daño, hazlo. Si está en tus manos, dice Dios, hazlo. Si no puedes, estás perdonado, como si no lo hubieras hecho. Así, literal, como si no lo hubieras hecho. Y así Pablo entendió esa gracia. Esa es la gracia de Dios y fue liberado porque se arrepintió, porque le entregó su vida a Cristo. Y se cumplió esta palabra en su vida como se ha cumplido en tu vida o cómo se cumplirá en tu vida si tú entregas tu vida a Jesucristo y tú dices, yo creo como verdad, yo sí creo que es verdad, verazmente que Cristo vino a morir en la cruz para que mis pecados fueran perdonados. Si tú crees eso con tu corazón y lo confiesas con tu boca, esta será una verdad en tu vida. Las cosas viejas pasaron, no importa lo que hayas hecho. No importa. Lo que sea. No quiero poner ejemplos porque se oye muy burdo, ¿no? Pero no importa lo que hayas hecho. Ya has sido perdonado. Las cosas viejas pasaron, eso significa, pasaron significa dejó de ser, dejó de estar, ¿verdad? Si a ti se te pasa el camión, llega un momento en que ya no lo ves, dejó de estar el camión ahí, ya no está el camión, ya no está, ya pasó. Así tu pasado, ya pasó, dejó de estar en tu vida, dejó de estar en tu vida. He aquí todas son, no serán, son hechas nuevas. ¿Cómo son todas las cosas que son hechas nuevas para ti? En la palabra de Dios. Y por esto es que Dios nos dice que empecemos a portarnos bien para que todo lo que Él ha designado para nuestra vida lo recibamos. No haya nada que estorbe, porque recuerda que todo con Dios es conforme a derecho. ¿Por qué recibes tú el perdón de Dios? Porque tú recibes el derecho de recibir el perdón de todos tus pecados, porque tú crees que Cristo murió en la cruz para el perdón de tus pecados, porque tú crees que Él murió en la cruz sin pecado. Entonces, como Él murió en la cruz sin pecado, conforme a derecho, porque tú crees en eso, en Él, tus pecados se le adjudican a su muerte. Y ahí es cuando Él quita todo pecado de aquel que cree en Él. Y así lo dice la Biblia, para que todo aquel que crea en Él sea perdonado, conforme a derecho. ¿Por qué? Porque había que justificar su muerte que recibió sin pecado. Entonces, para justificar esa muerte conforme a derecho, había que adjudicarle la muerte de alguien. Pero no podía ser tampoco nada más la muerte de una sola persona, los pecados de una sola persona, porque no sería justo para el resto de la humanidad. Y la justicia de Dios es justa y perfecta. Y entonces por eso la justicia de Dios dice, todo el que crea en Él recibirá el perdón de pecados. Alabado sea Dios. Alabado es Dios. Alabado eres y alabado serás. Por eso oro así, no digo alabado sea Dios. Digo, alabado eres y alabado serás. Amén. Así es de que, ¿qué le aconteció a tu vieja vida? Desapareció, dejó de ser. Eso significa pasó. Eso significa pasó. Vamos a ver ahora Lucas 9:62. Lucas 9:62. Vamos a avanzar. 2 dice así, y Jesucristo le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
O sea, fíjate, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No sé si tú has visto los arados, pero los arados es con lo que se ara la tierra, ¿verdad? Con lo que se hace el surco en la tierra para luego sembrar la semilla y que ésta dé fruto, de planta, árbol y fruto, ¿verdad? Todos los arados, sean jalados por persona, o sea jalado por animal, por bueyes, o sea jalado por por un tractor, ningún arado va para atrás. Siempre van hacia adelante. Se ara hacia adelante. Y dice aquí que ninguno que ponga su mano en el arado para arar la tierra, para que se siembre la semilla. O sea, está hablando de ninguno que se disponga a preparar su corazón para oír la palabra de Dios y que esa palabra de Dios, que es la semilla que se planta en la tierra, que luego da fruto al 30, 60 y 100 por uno, ninguno que haga eso, si se pone a ver su pasado, prosperará. Dice aquí, no es apto para el reino de Dios. Lo que quiere decir es que cualquiera que recibe a Cristo como Señor y su Salvador y sigue sufriendo por lo que hizo en el pasado, no es apto para recibir todas las bendiciones en el presente ni en que viene. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es donde todas las cosas vienen por añadidura. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es amor, es gozo, es felicidad. Si tú sufres por alguna situación o te preocupas por alguna situación o tienes miedo de alguna situación, tú estás fuera del reino de Dios. Y si estás fuera del reino de Dios, escucha esto, no va a venir a ti lo que tanto anhelas y añoras. Por eso siempre Satanás nos pone pensamientos para preocuparnos. ¿Y cómo resolvemos eso? Tomando estas clases, aprendiendo más de la palabra de Dios para sacar los pensamientos de duda, los pensamientos de incertidumbre, los pensamientos de miedo, de temor, y llenar el corazón con las promesas de Dios, con la palabra de Dios, con las instrucciones de Dios, la dirección de Dios, la guianza de Dios, que es el reino, y llenando nuestro corazón así, entonces estamos en el reino de Dios porque vemos el amor de Dios, vemos la gracia de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos la bondad de Dios, vemos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, porque todo eso nos pone en un estado de gratitud permanente y elocuente. Y en ese estado de gratitud maravilloso, porque la gratitud produce las sensaciones, unas de las sensaciones más hermosas del ser humano. Es como estar enamorado. El estar agradecido equivale a amar a alguien con todo el corazón. Y eso es estar en el reino de Dios. Y estando en el reino de Dios, porque estás en ese estado de felicidad, de paz, de confianza, que quiere decir con fe en Dios, es lo que te pone en el reino de Dios, es sentir todo eso y pensar todo eso, te mete al reino de Dios, y es donde todas las cosas vienen por añadidura. Pero si tú te preocupas o tienes miedo o estás espantado o triste o sufres, acongojado, deprimido, eso te saca del reino de Dios. Por eso Satanás trabaja todos los días en todas las personas para deprimirlas. Porque nadie que está deprimido está dentro del reino de Dios. En el reino de Dios todo es felicidad, todo es amor, todo es gracia, todo es gratitud, todo. No hay nada negativo. La gente que se empieza a deprimir se sale del reino de Dios y por eso nada bueno viene a su vida. La gente que se empieza a deprimir empieza un proceso de suicidio.
Eso es la depresión, una muerte secuencial. Entonces, por eso Cristo dijo aquí, ninguno que poniendo su mano en el arado, o sea, el arado para hacer la brecha en su corazón, acuérdate, Cristo en otra enseñanza, en la parábola del sembrador, dice, ¿no? Que nosotros somos la tierra y la palabra de Dios es la semilla. Entonces, cuando dice arado, se refiere a arar la tierra. Se refiere a abrir el corazón, a hacer surcos en el corazón para sembrar la semilla. Por eso dice, es sembrada la semilla que es la palabra de Dios y la palabra de Dios dará fruto en tu vida 30, 60 y hasta 100%. Hasta 100%. ¿De qué depende? De que también haces el surco, de que también aras la tierra, que significa que también aras tu corazón, o sea, abres tu corazón. Ojo con esto, estoy hablando cosas vitales, estoy hablando cosas vitales. Entonces, si tú te pones en el arado para abrir tu corazón, para que Dios pueda sembrar la semilla, pero estás viendo para atrás, deja ver para acá, estás viendo para atrás tu pasado, por mucho que Dios ponga la semilla, por mucho que estés oyendo estas clases, estos mensajes de Dios, porque son de la palabra de Dios, son de Dios, por mucho que Él está poniendo la semilla, el estar viendo tu pasado, mirando tu pasado, no va a dejar que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Porque Él está poniendo palabra para que tú seas sano y tú, ay, pero es que pequé de esto, pero es que hice esto, pero es que hice el otro. Y Él está poniendo palabra de prosperidad para que tú prosperes en todas las cosas, o sea, tengas riqueza porque eres rico en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida, incluyendo la espiritual, la almática y la física y la económica, todas las áreas de tu vida. La palabra de Dios no va a dar fruto porque tú dices, es que yo hice esto, es que yo hice aquello, es que hice el otro, es que... Y esto es parte de la obediencia a Dios, porque Dios dice, olvida el pasado, deja el pasado en su lugar, prosigue a la meta, pon tu vista hacia adelante, no en lo que hiciste. ¿Y de verdad esto es posible? Claro que es posible. Yo les he dicho muchas cosas de mi pasado. Fui alcohólico, probé la droga, anduve en la pachanga mucho tiempo, etcétera. Y hay cosas que definitivamente cuando yo me llego a acordar de algo, ¿sabes cómo me viene el recuerdo? Como si estuviera yo recordando algo de alguien que no fui yo. Algo de otra persona. O sea, me acuerdo del Paulino de antes y para mí el Paulino de antes, el Paulino del pasado, es como si me acordara de alguien más, de otro, no de mí. Fíjate la maravilla que estoy diciendo y eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque tú pones los ojos en lo que viene, en lo que viene. Eso es lo que te va a bendecir y eso es lo que te ayuda a prosperar más el alma porque por eso mismo añado y agrego muy oportunamente, por eso mismo Cristo, cuando tú pecas, ¿qué te dice Cristo? Si tú vienes delante de Él, o sea, entras en tu recámara o en privado, donde estés, en el baño, donde sea, ¿no? A veces a mí me dicen, oye, ¿estás enfermo o algo? No, ¿por qué? Es que vas mucho al baño. Es que ahí es privado. Y a mí me gusta privacidad para hablar algunas cosas con Dios. Entonces, fíjate bien, y ahí dices, Señor, me equivoqué, pequé, hoy siendo salvo, ya siendo un hijo tuyo, pequé de esto, mentí, lo que sea, ¿no? Pequé de esta manera, pequé de la otra, así asado. Cristo que te dice, ok, yo soy fiel y justo para perdonar todo pecado que vienes y me confiesas.
porque estás verdaderamente arrepentido. Y yo te perdono y te limpio de toda la maldad que tú te has ocasionado al haber pecado con eso otra vez. Pero tú recibes ese perdón y Él te tiene el derecho de limpiarte de la maldad que tú te ocasionaste con ese pecado si tú verdaderamente estás arrepentido. Y el verdadero arrepentimiento tiene una señal, tiene una característica, tiene una evidencia, y es que no lo vuelves a hacer. Aquel que verdaderamente se arrepiente de algo, lo confiesa a Dios. Es indudable, una cosa te lleva a la otra. Aquel que es como cuando eres redarguido, ¿no? Por la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios te redarguye, es decir, te hace ver en qué estás mal. ¿Qué es lo que sigue? La corrección. La corrección. Dios ya me hizo ver que estoy mal en esto, ¿no? Entonces corrijo. Estoy mal mintiendo, ya no voy a mentir. ¿Se puede? Sí se puede. Estoy pecando porque llego tarde, ya no voy a llegar tarde. Estoy pecando porque digo que voy a hacer algo y no lo hago, ya no lo voy a hacer. Estoy pecando porque no diezmo, ya no voy a dejar de diezmar. Te arrepientes, ya no. Y es por eso por lo que Cristo dijo, ¿verdad? Te perdono. Eres libre de tu pecado, te perdono. Vete y no peques más. Por eso Cristo siempre nos dice, pecaste, ok, ya te arrepentiste, ya te perdoné, vete y no peques más. ¿Por qué nos dice Cristo, vete y no peques más? Porque podemos hacerlo. No solamente nos podemos ir, ¿verdad? También podemos no pecar más. ¿Por qué vamos a poder no pecar más? Porque verdaderamente me arrepentí de haberlo hecho. Entonces ya no peco más, entonces vuelvo otra vez a estar en ese estado de derecho o en esa condición, en el reino de Dios y su justicia, para que me vuelvan otra vez y me sigan viniendo todas las cosas que Dios añade por su justicia a nuestra vida, en su reino. ¿De acuerdo? Entonces, por esto es bien importante que entendamos esta palabra. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tú no vas a ser apto para el reino de Dios si tú sigues viendo tu pasado. Porque el ver tu pasado es ver todo lo malo que hiciste. Y el estar viendo todo lo malo que hiciste no te va a llenar de culpa, te va a llenar de remordimientos y no te va a dejar abrir tu corazón con el arado, abrir la tierra que eres tú, que somos nosotros, abrir la tierra que es tu vida para que Dios pueda sembrar su palabra, que es la semilla, y dé fruto al 30, 60 y 100 por uno. Por eso es muy importante dejar el pasado en su lugar. El pasado tiene su lugar, déjalo ahí. Y es que ya pasó, por eso se llama pasado, porque ya pasó y lo que ya pasó ya no es. Ya no es. Tienes que entender eso. Es bien importante eso. No es reminiscencia, es la palabra. Reminiscencia es volver a vivir algo que viviste, ¿no? Volver a ver, sentir, percibir algo que viviste. Si es bueno, disfrútalo. Pero esto no debes de permitirlo de ninguna manera en cuanto a tu pasado pecaminoso. Si es reminiscencia, entonces no debe de ser reminisciente. El pasado no debe de ser reminisciente. O sea, no tienes por qué revivirlo, recordarlo. No, no, no. Pon tus ojos al reino de Dios y su justicia, en el reino de Dios y su justicia. Pon tus ojos en estas clases, pon tus ojos en la palabra de Dios, pon tus ojos en los mensajes, para que se siembre esto en tu corazón, que es la tierra, y dé mucho fruto.
Dé mucho fruto en unas cuantas horas, en unos cuantos días empieces a ver el fruto de la palabra. Oye, yo te voy a decir una cosa, yo sé de gente, como lo dije, no me acuerdo cuándo, creo que el domingo, no me acuerdo cuándo, pero sé de gente que fue verdaderamente pobre, que vivió en la calle y hoy en día es rica y es cristiana. Gente cristiana, gente que leyó la Biblia. Es curioso porque es gente que casi no estuvo en alguna iglesia porque la mayoría de las iglesias no enseñan esto. Y yo he aprendido de esos cristianos, que su vida es un testimonio de lo que dice la palabra de Dios. Y por eso les comparto todo esto. Entonces, sí es bien importante. ¿Para qué me pongo a leer la Biblia si no la van a recibir o entender toda? Entonces, fíjense bien. Abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y poner los ojos al frente, en el arado, al frente. ¿Qué me va a dar Dios? ¿Qué tengo que entender de la palabra de Dios? ¿Qué tengo que percibir de la palabra de Dios? Que tomar lo bueno de todo y olvidarme de lo malo de todo. Tomar lo bueno, eso es lo que va a hacer que tú prosperes, triunfes, sanes, sin importar las amenazas o circunstancias negativas. El estar poniendo los ojos en el pasado es porque Satanás siempre te va a querer hacer esto. Satanás siempre está así. ¿Sabes por qué? Porque Satanás significa acusador y Satanás siempre va a querer estarte acusando de lo que él hizo que hicieras en el pasado. Y no te quiere perder. No quiere perder el poder de seguir haciéndote sentir mal por lo que hiciste en tu pasado. Entonces, olvídalo. Espero que con toda esta explicación y enseñanza te haya caído el 20. O sea, ¿para qué explico un versículo tan... y me voy a otro verso, y me voy a otro verso, y me voy a otro verso, si no hay la revelación suficiente de un versículo para que tú verdaderamente crezcas y dejes de vivir la misma vida todo el tiempo? Porque ese es el punto. Lo importante no es cuánta Biblia lees, lo importante es cuánto cambias tu vida a cada momento. Rumbo hacia adelante. Como dijo Pablo, prosigo hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para mi vida. Esa escritura me encantó. Dejo el pasado en el pasado y me extiendo adelante. Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Lo que Dios me prometió, lo que Dios tiene para mi vida. No nada más el compartir la salvación, el compartir la liga para que otros oigan esta palabra y sean salvos de malas doctrinas. No nada más eso, sino también me extiendo adelante y prosigo la meta, que también es que sea sano, que sea próspero, que sea rico, para poner dinero en la obra, para que esto se extienda, crezca, salvar a más gente, hacer más eventos que bendigan, y etcétera, etcétera, etcétera. Olvídate lo que pasó. Ya aprende lo que tengas que aprender. Toma lo bueno de todo tu pasado. Quédate con lo bueno, porque es experiencia muy valiosa. ¿Para qué? Para que no vuelvas a cometer el mismo error 2 veces. Sería el colmo. Y extiéndete. Lo que sigue. Lo que sigue. Lo que sigue. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces, ¿a dónde dijo Dios que no debemos de mirar? Prohíbete mirar para atrás. Siempre extiende tu vista hacia adelante, a lo que Dios nos ha prometido. Dios nos ha prometido sanidad, Dios nos ha prometido riqueza, Dios nos ha prometido paz, Dios nos ha prometido amor. Extiéndete hacia eso todos los días,
todos los días, todos los días. Aquí en casa nosotros ya tenemos esa actitud y esa costumbre. Ok, falló algo, hubo un error, esto, lo otro, nos extendemos a resolverlo. No nos enfrascamos ahí, lo hacemos más grande y no. A ver, vamos a resolver. Pum, resolvemos y a lo que sigue, y a lo que sigue, y a lo que sigue. Y vamos, avancemos por más, y vamos por más, y vamos por más. Porque Dios es un Dios de cuánto más. Entonces, ya tenemos cuánto más, pum. Otro, cuánto más, cuánto más. Aleluya. Voy a terminar con esto. Hay una película muy buena, El último hombre. Este cristiano tenía esta actitud. De uno más. Iba y salvaba a uno. Y aún salvó soldados enemigos. Aún salvó, rescató soldados enemigos que estaban heridos y los rescató para llevarlos a su hospital, ¿no? Y que los curaran, los sanaran y ahora regrese a su casa, ¿no? Él es, por eso, sin usar una sola arma, se convirtió en héroe. Y es una historia de la vida real, hasta el último hombre. Véanla y sabrán de lo que estoy hablando. Entenderán lo que es extenderse, proseguir. Él sabía que Dios lo había puesto ahí para salvar. Y todos los que lo humillaron, lo vituperaron, que no creían en él, que dijeron, ¿cómo voy a confiar mi vida en tus manos si no tienes un arma ni para defenderte a ti mismo? Lo salvó. Y lo honraron. Lo honró hasta el presidente de su país. Porque se extendía. Uno más, Señor. Iba y traía otro. Otro más, Señor. Iba y traía. No pidió 20, él nada más pedía uno más. Uno más. Se extendía y se extendía y se extendía. Entonces, así debes ser y hacer en tu vida, mis queridos hermanos. Me dio mucho gusto compartir esto con ustedes. No sé a ti, pero Dios me dio gloria con este mensaje. Dios los bendice así tanto como los ama y nosotros también. Nos vemos la próxima.